congregantes de Casa de Oración y Puerta del Cielo. Estamos en este miércoles que el Señor nos ha concedido de nuevo la oportunidad de compartir su bendita palabra. Tendremos hoy, pues, bajo la dirección del Espíritu Santo, un tiempo de compartimiento. Oramos, Padre bendito, para que nos ayudes, ya que somos pobres en espíritu, ya que dependemos de la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que hablemos lo que es útil, de la necesidad que hay en mis hermanos y en todos los que nos escuchan. Sé tú, pues, llevándonos, guiándonos, que nos gocemos, Señor, bajo la luz de tu sabiduría y de tu palabra, que cada uno de nosotros tenga un tiempo de reposo, de paz, de edificación, que podamos encontrar respuestas a tantas preguntas que tenemos, pero que sobre todo crezca nuestra fe para mantenernos firmes y todo el tiempo, dependiendo de ti, vivir en el reino de los cielos. Señor Jesucristo, sea exaltado tu nombre, seas bendito todo el tiempo, y que nuestra alma recuerde todas tus misericordias, sobre todo tu expiación perfecta en la cruz, con la cual has salvado, Señor, de muerte eterna a todos los que hemos creído en ti. Sé, pues, bendito, exaltado, honrado y sobre todo obedecido, para que podamos ver tu rostro. Todo sea, pues, para gloria del nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a iniciar hoy el tema con el título Los discípulos. Y este tema lo hemos considerado necesario porque es lo que el Señor vino a formar, y vamos a tratar de dar un contenido amplio de esta palabra, porque era una palabra que era común en el tiempo del Señor Jesús, pero que ahora a nosotros se nos hace inclusive extraño. Y se nos hace extraño porque el mundo secular, a través de todo su sistema educativo y de enseñanza, les ha nombrado de otra manera a los que transmiten el conocimiento humano, y ha desplazado totalmente el contenido espiritual de la palabra discípulo o de la palabra rabí, y esa es la que debemos nosotros de rescatar de nuevo, porque en ello está el mensaje y el significado de lo que el Señor vino a hacer. Obviamente tenemos como referencia al pueblo de Israel, que es en donde el Señor vino a dar su mensaje de salvación, y se le conocía como discípulos a todos aquellos que seguían a un maestro que tenía una forma particular de interpretación de las Escrituras. Había la interpretación oficial, que era la que realizaban los escribas, conocidos como doctores de la ley. Ellos tenían la interpretación del cuerpo sacerdotal,
ahí no había discípulos, ahí era el pueblo siguiendo la guianza de los sacerdotes. Para el tiempo en que llegó el Señor Jesús, obviamente el sacerdocio estaba en una decadencia y había perdido la dirección divina, había perdido la comunión con el único Dios. No olvidemos que ya el arca del pacto no estaba en el templo no tenía el arca del pacto. No olvidemos que los sacerdotes, tanto los saduceos como los fariseos, no dependían de la tribu de Leví, no eran descendientes de Leví, y por lo tanto se había incorporado dentro de la interpretación de la palabra muchos conceptos humanos, sobre todo cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Se contaminaron los conceptos, las formas de adoración, la interpretación misma de los preceptos y mandamientos tuvieron un enfoque más inclinado a la forma de actuar de los babilonios, y eso hizo que se tuviera ya no una interpretación pura de lo que era la palabra, a pesar del esfuerzo de Esdras y de Nehemías de depurar y de hacer verdaderamente algo que solo Dios y ellos pudieron haber hecho, que fue recuperar todos los escritos antiguos, depurarlos de toda la contaminación que había tenido, y volvieron nuevamente a dar un empuje al pueblo. Pero de eso a la venida del Señor Jesús habían 400 años. Y en esos 400 años se fue, por tradiciones de hombres, se fue contaminando la palabra. Entonces aparecieron otros intérpretes que no se llamaron escribas, sino que se llamaron a sí mismos rabís. Y ellos tenían seguidores. Tenemos el caso específico en la Escritura que constata lo que estamos compartiendo, que es el hecho de que Saulo de Tarso, que así era su nombre en ese tiempo, se vuelve un discípulo de Gamaliel. Gamaliel tenía discípulos, y en ese tiempo habían dos escuelas muy reconocidas, que era la escuela de Shmuel y la escuela de Hillel. Esas dos escuelas eran intérpretes a su vez diferente a la que los intérpretes de los escribas creían. Por lo tanto ya había diferentes escuelas. Por eso cuando el Señor Jesús aparece y empieza a darle una interpretación espiritual de la Torá, consideran al Señor un rabí, consideran al Señor un maestro, porque traía una nueva forma de explicar. Y la misma palabra dice que se sorprendían de la autoridad con la que les hablaba y de la profundidad y claridad con que les daba a conocer lo que estaba en las Escrituras. Y esto es lo que va generando una corriente de pensamiento que forma una escuela. Esta es la doctrina que el Señor Jesús está estableciendo y que después sería seguida por todos aquellos que creyeron en Él como en el Mesías. Entonces, lo que el Señor estaba formando en ese tiempo eran discípulos, o sea, seguidores de su doctrina. Para ser seguidor de su doctrina se requería creer en Él, se requería estar identificado con toda su forma de pensamiento, y de esta manera es como podemos leer en la porción de Mateo 28 lo siguiente. El Señor ha concluido su vida natural
y ya resucitó de los muertos, está en los tiempos ya de los 40 días que nos regalaría con su presencia, y leemos en Mateo 28, versículo 16, y dice lo siguiente: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese momento el Señor ya les hace la revelación: yo soy el Señor del universo, soy el Señor y de esta tierra, la tierra y su plenitud me pertenecen. Él ya, a través del sacrificio de la cruz y la resurrección, ha completado la demanda que el Padre tenía para que, a través de la justicia, con el derramamiento de la sangre de Jesús, pudiera haber perdón de pecados y reconciliación con Él. Ya el Señor aquí le está diciendo: esto ya está hecho. Ya en la cruz había dicho: consumado es. Entonces ahorita ya les está confirmando a todos que ahora Él es el Señor de los cielos y de la tierra. En ese momento les dice que por esa razón, o sea, Él es el que tiene toda autoridad y los empodera a los discípulos para que hagan la obra que Él había iniciado. Y les dice: id y haced discípulos. La comisión que el Señor les da en Mateo 28 a sus discípulos, que son los apóstoles, es de ir a ser discípulos como Él hizo discípulos. Amén. Los 12 apóstoles, los otros que después estarán en el aposento alto, esos 120 se convertirán en discípulos del Señor. Y ahora la comisión que el Señor les está dando es de que ellos, a su vez, hagan discípulos. Entonces, la comisión que realmente Dios nos ha dado es la de hacer discípulos. Amén. Y entonces vamos entendiendo por qué es tan difícil en todas las congregaciones poder tener gente con un nivel espiritual que pueda entender la doctrina del Señor Jesucristo, y es porque no han alcanzado la condición de discípulos. Amén. Entonces, Él les dice: hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que se confirme que todos los que creen en Jesús deben de bautizarse. ¿Para qué? Para que se paren de la vieja forma de vivir. El discípulo tiene que ir pasando por lo que se conoce por un proceso de purificación. Ha recibido el mensaje, ha recibido la doctrina, y ahora tiene, a través de un sistema simbólico, se tiene que bautizar en agua para que de esta manera muera a la vieja forma de vivir y resucite como una nueva criatura. Por eso el bautismo es necesario en nuestra formación espiritual. Y luego les dice, ya que están, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Amén. Entonces, ¿qué hay que enseñarle al discípulo, mi hermano? Lo que Dios, a través del Señor Jesucristo, nos enseñó. Amén. Y aquí hay una cosa muy importante, por eso el Antiguo Testamento nos sirve como ejemplo, nos sirve para que vayamos conociendo cómo es Dios y todos los que le fallan a Dios qué destino tienen. Pero lo que enseñó ahí, la guía de todo el Antiguo Testamento, se llama Moisés, la ley de Moisés. Amén. Eso no es lo que enseñó el Señor Jesús, eso es lo que enseñó
Moisés. Amén. Lo que enseñó el Señor Jesús es la doctrina que está en Mateo 5, 6 y 7. Y eso es muy importante entenderlo para que yo no me esté guiando por lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan es muy claro en ese sentido, cuando nos dice, en Juan 1:18, dice, la ley fue dada por Moisés, Antiguo Testamento, pero la verdad, dice, fue dada por Jesús, Nuevo Testamento. Entonces, lo que nosotros que hemos tenido redención de pecados a través de la sangre de Jesús, lo que tenemos que aprender es lo que Él mandó. Amén. Que ya con un estudio un poquito más detallado, vemos que el Señor enseña los 10 mandamientos, no los anula, no hace que queden sin efecto, no. Inclusive Él los enseña y los enseña en un nivel espiritual mucho más alto que lo que Moisés pudo haber enseñado. Amén. Y tenemos el ejemplo más claro que es el adulterio, ¿verdad? Que ahora ya solo basta con ver a la mujer, desearla en el corazón, y en ese momento espiritualmente ya se cometió el pecado de adulterio. Esto realmente es muchísimo más demandante que lo que enseñó Moisés. Entonces, eso es prudente aclararlo porque lo que el Señor vino a enseñarnos es una vida espiritual. Sabía, si la ley no pudo ser cumplida por los hombres, ¿cómo íbamos a cumplir nosotros los mandamientos de Jesús si son superiores a la ley? El Espíritu Santo. La respuesta es Espíritu Santo, porque de lo contrario nos estaría mandando el Señor Jesús a cumplir algo que es superior a lo que no pudo cumplir el pueblo de Israel. Entonces nos estaría prácticamente condenando de nuevo. No, para eso manda el Espíritu Santo, para que Él ya nos guíe, nos dé fortaleza, forme parte de nuestra vida y de esa manera podamos dominar todo aquello que es de la carne y podamos cumplir los mandamientos espirituales de Jesús. Esos son los que deben de cumplir sus discípulos. Amén. Entonces, no debemos preocuparnos, amados, por el Antiguo Testamento. Digo, preocuparnos en el sentido que el Antiguo Testamento demanda cosas, pero las que demanda tu Señor, mi hermano, eso sí está difícil de cumplir. Amén. Entonces, tenemos ya el recurso que Él mismo nos envió del cielo, por lo tanto, hay posibilidad de que cumplamos los mandamientos de Jesús. Ahora bien, cuando nosotros enseñemos a otros discípulos, ¿quién es su discípulo? Dirá usted, no, yo no soy maestro. Y bueno, y es bueno que no se haga usted maestro, dice Santiago, porque si no, mayor condenación va usted a tener. Sino todos aquellos a los que usted les entrega el Evangelio y lo reciben a través de la prédica que usted hace, ese es su discípulo. Amén. Usted está obligado a instruirlo. Amén. Por eso no es como hemos practicado hasta ahora, mis amados, de llevar el Evangelio y dejar abandonadas a las personas que reciben el Evangelio. Ahí se va a ver qué les pasa. No, estamos obligados a discipularlos, porque el Señor nos mandó a discipular. Bien, tienen diferentes nombres, actualmente se les conoce como hijos espirituales. Muchos dicen, mire usted es mi hijo espiritual porque yo le llevé el Evangelio y lo aceptó. Está bien, amén. Eso no, tiene un antecedente bíblico, no es inventado por el hombre, eso lo dice Pablo, ¿verdad? Pero realmente debemos de tener más bien la opinión de formar discípulos. Ahora tenemos esta primera introducción. Entonces el Señor formó discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor trajo una nueva doctrina. Amén. Porque el Señor hizo nuevas las cosas.
Entonces, ahora tenemos que hacerlo conforme a la instrucción que nos dio el Señor. Entonces, esa es la introducción del tema de hoy, los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo siguen siendo formados por la doctrina de Cristo. Nosotros solamente somos transmisores, amén, de la ley y de la enseñanza de Cristo. Amén. Nosotros solamente nos apoyamos en la enseñanza que hay en las Escrituras. Por lo tanto, es como si Cristo siguiera discipulando. Amén. Eso es muy importante que usted y yo lo tengamos entendido, porque entonces usted lo va a tomar de otra manera. Entonces usted va a entender que usted es ahora un mensajero de Cristo. Usted ahora va a entender que tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje que el Señor dejó. Amén. Bien. Ahora, cuando esto no se entiende bien, podemos caer en algunas circunstancias de equivocación. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 7, 21. Y ahí vamos a poder entender una cuestión que cuando lo leemos por primera vez nos sorprende, ¿verdad? Porque realmente el texto es fuerte. Y el texto dice de la siguiente manera, 7:21, perdón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces queda muy claro en este pasaje, amén, de que qué es lo que nos hace unos verdaderos discípulos de Cristo, el hecho de que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, Él la reveló. Él la reveló. Amén. Para que la sepamos, para que la conozcamos. Amén. Entonces, muchos decimos, no, yo ya soy cristiano. Yo me congrego en una congregación. Yo, en fin, hago todas las actividades que tengo que hacer, salgo a evangelizar. Amén. Pero el verdadero discípulo está sometido en su voluntad a Dios. No pueden haber discípulos que tengan su forma de pensamiento, ¿no? No, pero a mí así me parece. Es que yo así lo entiendo. Es que nosotros estamos acostumbrados a tal cosa. Eso no procede en los discípulos. Voy a comentarles brevemente cómo llegaba a ser la relación de un discípulo con su maestro en Israel. Primero, tenían un horario prefijado a través del cual se iban a reunir. Y era estricto, tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la enseñanza podría salir un tema que requiriera estudio, que requiriera mucha investigación bíblica, y entonces las personas se tenían que quedar. La esposa, en caso de que fuera casado, esta persona sabía dónde estaba su esposo, y que si él iba a la hora de estudio, pues no sabía a qué hora regresaba, ¿verdad? Ese es un punto importante. O sea, había la disposición del tiempo, había la disposición de su persona para pretender aprender de su maestro. Amén. Cuando abrazaba al maestro que él determinaba, se volvía de esa escuela. No se podía cambiar a otra escuela. Amén. Sino que ahí donde él había escogido, por la razón que fuese, ahí se quedaba, ¿verdad? A la muerte de su maestro, obviamente él
designaría al que lo sucedería en esa escuela y todos estarían en esa línea de pensamiento. Lo mismo sucede con el Señor Jesús. Amén. Ahí los discípulos deciden apartarse de todo. El caso del Señor Jesús es más extremo porque Él demanda, ¿verdad?, que sea todo, dejar todo por Él. Amén. Dejarás tu padre, a tu madre, a tu hermano, tu trabajo, tu oficio, amén, y me seguirás. Pero el fundamento está en lo que yo les comenté antes. Ahora, con el Señor Jesús la entrega es total. Por lo tanto, el tiempo debe de ser total. Por lo tanto, también la práctica de sus enseñanzas deben de ser constantes y permanentes. Murió nuestro Maestro, amén, pero quedaron los que le siguieron, los 12 apóstoles. Fallecieron los 12 apóstoles, quedaron los discípulos de los apóstoles. Y luego los discípulos de los discípulos hasta ahora, 2000 años después. Amén. Entonces, yo quiero que, deseo más bien poder comunicarle a usted la importancia de ser un discípulo de Cristo. No es un seguidor como cualquier otro. No es un feligrés de cualquier otra religión. Amén. No es un creyente más como existen en todas las otras religiones. Aquí hay una identificación plena y total con el que es su maestro. Y por eso él dirá, no le llaméis maestro a nadie, porque solo uno es vuestro maestro, ¿verdad? Jesús. Entonces, todo eso va adquiriendo sentido cuando nosotros vamos entendiendo la condición de discípulos. Bien. Entonces tenemos aquí, el discípulo tiene que hacer siempre la voluntad de el Padre, que está revelada obviamente a través del Evangelio, ¿verdad? No son cosas oscuras, no son misterios, no son secretos, no, todo eso ya ha sido revelado. Amén. Mire usted, vamos a ir a Mateo 19, por favor, y vamos a ver otra porción que es importante. El discípulo tiene que estar claramente entendido de qué relación quiere con su maestro. Amén. Bien, en el caso que vamos a leer ahorita, que es el 19:16, se refiere al joven rico. Amén. Este joven rico conocía la ley y la cumplía plenamente, según lo que podemos leer y que vamos a hacerlo para poder abundar en ello. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí estamos entendiendo que el joven rico ya oyó el mensaje de Jesús que viene prometiendo vida eterna. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel nunca buscó la vida eterna, nunca se le dio el mensaje que hablara que dentro de las grandes promesas estaba la vida eterna. Por lo tanto, no la buscaban, solamente trataban de buscar la ley, cumplían la ley y se convertían en justos. Al ser justos, el Señor los abundaba en bienes materiales. Pero aquí el joven rico ya le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y empieza el Señor. Primero, ¿por qué me llamas bueno? Primera enseñanza. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bien, entonces el joven rico dirá, bueno, entonces tú, Jesús, no eres bueno. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que rechaza. Pues él estaba en semejanza de hombre. Y él se está incluyendo dentro de la raza humana, y no hay uno bueno en la raza humana. Él tendría que ser glorificado para que ya quedara la constancia eterna de que él es bueno, que él es justo. Pero él estaba en la tierra en semejanza de hombre, y Satanás lo estaba buscando todo el tiempo para hacerlo caer en alguna de sus trampas y dejara en ese momento de ser bueno. Entonces el Señor está poniendo la condición, no es que no lo fuera, sino que estaba en condición de carne y estaba expuesto, ¿verdad?, a las pruebas de la carne.
Dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles son esos, Señor? Y él le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven le dice, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Amén. O sea, la ley, yo guardo la ley, pero ¿qué más me falta? ¿O yo solo cumpliendo la ley voy a tener la vida eterna? ¿Qué más me falta? Y entonces el Señor le dice, si quieres ser perfecto, ojo, solo los perfectos entrarán al reino de los cielos, solo los perfectos tendrán vida eterna. Este era justo, no había nada que reclamarle en cuanto a la ley. Amén. Sin embargo, el Señor dice, no basta. Por eso las obras no dan salvación. El Señor le está diciendo, no basta que seas un justo para ser perfecto. Ve y vende todo lo que tienes. ¿Qué quiere decir? Sepárate de todo el mundo natural. Aléjate y ya no dependas de las cosas de este mundo. Ya no atesores riquezas en la tierra. Amén. Todo eso implica el decirles, vende todo lo que tienes, quédate sin nada y vamos a ver si vas a seguir cumpliendo la ley. Entonces vamos a ver si dependes de tu Dios, ¿verdad? Dice, y lo que vendas se lo vas a regalar a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven y sígueme. Y aquí vemos una de las grandes condiciones que tenemos todos los que queremos ser discípulos de Cristo. Nada puede estar antes que mi servicio, que mi obediencia al Señor Jesucristo. Mientras eso sea, yo podré ser el hombre más bueno, vamos a repetir la palabra, sobre la tierra, pero si yo tengo todavía cosas que me impiden hacer que Jesús sea el Señor pleno y total de mi vida, entonces yo todavía no llegaré a ser perfecto. Y ser bueno no alcanza para salvación y vida eterna. Hay que ser perfecto. Entonces, una de las aspiraciones de los discípulos es llegar a ser perfectos. Amén. ¿Cómo llegamos a ser perfectos? El perfecto no yerra, el perfecto se aparta del pecado. Bueno, eso es lo que mandó el Señor Jesús con el Espíritu Santo. El que nos va a llevar a toda verdad, el que nos va a guiar, el que va a ayudarnos a glorificar a Jesús, el que nos va a dar autoridad, el que nos va a dar poder, el que nos va a dar sabiduría, el que nos va a dar discernimiento. Amén. Entonces, ¿se puede alcanzar la condición de perfecto? Sí, solamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces aquí, obviamente, en este momento no le puede decir, ¿verdad? Voy a enviar al Espíritu Santo para que seas perfecto, porque el Espíritu Santo vendría después de que el Señor ascendiera a los cielos. Pero le está diciendo que hay una condición, que hay que buscar ser perfectos. Y eso es lo que buscaban todos los apóstoles y los discípulos que andaban alrededor del Señor, aprendiendo a ser perfectos. Amén. Bien, entonces ya tenemos que uno de los anhelos que debe de haber en nuestro corazón, amados, es llegar a ser perfectos y tener la confianza que el Señor nos ha dado el recurso para que esto se cumpla. Amén. Bien, ahora vamos a pasar. Ya tenemos dos condiciones. No voy a hacer lo que yo crea, piense, me imagine, suponga, sino voy a hacer solo la voluntad de Dios. Entonces ya tiene una condición el discípulo. Segundo, amén, voy a separarme de todas las cosas materiales que me puedan retener en esta vida y que impidan que yo sea un servidor pleno de Jesús.
ya tiene la segunda condición el discípulo. Ahora vamos a pasar, amados, a Mateo 25. Y vamos a sorprendernos un poquito. En Mateo 25, desde el versículo 1, que es el de las vírgenes, vamos a encontrar una cosa que es importante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Cuando salieron las vírgenes, ¿verdad?, salieron todas con aceite, salieron todas con sus lámparas listas. Amén. Pero había una condición en su corazón de 5 de ellas que eran prudentes y 5 de ellas que eran insensatas. Esto es muy común en las congregaciones: la gente prudente y la gente insensata, los temerarios, los que creen que no deben de cumplir a plenitud lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la lámpara que llevan las vírgenes? Amén. Las lámparas en toda la Escritura es la palabra de Dios. Amén. Entonces no hay mucho que inventar. Entonces, la lámpara debe estar siempre en nosotros todo el tiempo. Nosotros debemos de vivir la palabra todo el tiempo, de tal manera que se mantenga nuestras lámparas propias, nuestro cuerpo, amén, se encuentre siempre bajo la dirección de la luz de la palabra de Dios. Amén. Las prudentes tomaron para sí más aceite, porque no sabían la hora de llegada del esposo. Las insensatas no creyeron necesario llevar más aceite. Y entonces vemos que ahí hay 2 tipos de personas: los que están siempre en la línea, haciendo lo indispensable, haciendo únicamente lo necesario, amén, pero no previendo, no realmente teniendo en nuestra mente el hecho de que nosotros solamente debemos estar preparados para el arrebatamiento. Amén, porque la llegada del esposo para nosotros es el arrebatamiento. Amén. Entonces, nosotros debemos tener en nuestra mente que lo único que nos interesa es estar despiertos cuando se presente el arrebatamiento. Amén. Si nos confiamos, como sucedió aquí con las 10, y nos dormimos, amén, pero yo tengo el anhelo en mi corazón de ver a Jesús y para ello le he dedicado toda mi vida, aunque llegáramos a quedar somnolientos diciendo se tarda en venir, ya es el 2030 y no viene, ya es el 2040 y no viene, ¿verdad? Pudiéramos caer en una situación de adormecimiento, pero para entonces dice este mismo mensaje que ahora que lo leí, dice, miren, en el 6, versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid y recibirle. Amén. O sea, habrá una alerta. Aleluya. Habrá una alerta, aunque nos quedemos somnolientos, habrá una alerta, porque el anhelo en nuestro corazón no es quedarnos, es irnos con el Señor. Y hemos preparado todo, tanto que tenemos aceite en la lámpara. Amén. Entonces, al despertar nosotros inmediatamente, ¿y cuál es ese grito de clamor? Son las señales que están en la Escritura. Amén.
cuando veamos señales en el cielo, cuando veamos señales en las naciones, cuando veamos las plagas, cuando veamos los terremotos. Ese es el clamor, ese es el grito que nos está previniendo. En ese momento hay que despertar y agarrar nuestro aceite y estar bajo la luz de la palabra. Amén. El que para ese tiempo ya se le haya agotado la paciencia, se le haya agotado la prudencia, pues estará desarmado, ya no tendrá fuerzas para continuar luchando, ¿verdad?, con todas las vicisitudes que se van a venir en ese tiempo. Entonces, estos que de repente dijeron, bueno, pues vamos a ir a buscar, y lo que llama mucho la atención es de que van a comprar aceite. ¿A quién se lo compran? O sea, ¿dónde se vende el aceite para comprarlo? Amén. No, van a ir a lugares inadecuados, en aquellos que les dicen doctrinas que no son, doctrinas de confusión, doctrinas de entretenimiento. Amén. Que no les va a decir, no hombre, no viene el Señor, eso ha pasado siempre. De tal manera que todo tiene su tiempo, y eso es algo que debe de aprender el discípulo, que todo tiene su tiempo. Amén. Al antiguo Israel el Señor le puso las fiestas para que conocieran los tiempos. Amén. Igual nosotros ya nos enseñó cómo entender los tiempos. No es de que volvemos a esto, no, ahorita voy y compro aceite. No va a ser así. Cuando regresen, ya las puertas van a estar cerradas. En el versículo 10 es contundente y dice, vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Estas palabras, se cerró la puerta, son las mismas palabras que dice Génesis capítulo 7, cuando entraron la familia de Noé y entraron todos los animales. Cuando ya estaban adentro dice, y Jehová cerró la puerta. Es exactamente la misma situación, la misma palabra. ¿Qué quiere decir? Cuando ya entraron los que tengan que entrar, la puerta se cerrará. Ya no va a importar que lleguen con su lámpara. Mire usted, ya tengo aceite y compré hasta el doble. La puerta está cerrada. Tenemos que estar siempre atentos a la palabra y a los tiempos de Dios. Amén. Y no estar inventando nuestros tiempos ni inventando nuestras interpretaciones, porque nos vamos a encontrar con este asunto. Cuando querramos volver en sí, la puerta ya está cerrada. Amén. Ok, entonces, miren qué cosa tan tremenda. Las otras vírgenes gritaban diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Leímos la porción de Mateo 7:21, de los malos obreros, los que trabajan a Dios para su voluntad propia. Amén. Y aquí le están diciendo, Señor, Señor, la misma palabra, Señor, Señor, ábrenos, Señor, Señor, recíbenos. ¿Y qué les contesta? De cierto les digo que no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, vamos viendo que hay una línea de pensamiento. Aleluya. Entonces el discípulo debe de entender estas cosas para que las tenga él en su mente, para cumplirlas y no incurrir en aquello que nos puede hacer llegar tarde cuando ya la puerta esté cerrada. Amén. Y luego vamos a ver Mateo 26:31. Perdón, es 24.
Bien, este es el pasaje de los cabritos y de los corderos. Amén. Entonces, perdón, es 25. Y entonces ahí le está diciendo el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Y les dice la razón por las cuales los está apartando. Amén. Y dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Amén. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí tiene a todos enfrente de él. ¿Cómo separa las ovejas de los cabritos? Por su misericordia, por las obras de amor al prójimo. Ahí no está diciendo que los otros no creían en él. Ahí están todos. Pero aparte de que ahí están todos, muchos son los llamados, ahora los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos en este pasaje? Los que viven haciendo las obras de misericordia que él mandó. ¿Me estoy explicando? Aquí no está hablando de que los de la izquierda son malos, los de la izquierda no creen en mí, los de la izquierda son impíos. No, ahí todos son iguales, y la separación es las obras de misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos tienen que cumplir el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede haber un discípulo de Cristo que diga: no, es que yo no puedo ayudar a nadie, yo estoy muy ocupado, yo no puedo juntarme para llevarle un poco a los de la cárcel, en fin, tantas cosas que se pueden ayudar. Ya sabemos que todo lo que hagamos de obras de misericordia conllevan con la predicación de la palabra, ¿verdad? No es repartir cosas. Pero aquí muchos actualmente dicen que son cristianos y nunca hacen misericordia. Son cristianos que todo el tiempo se están peinando a sí mismos, se están embelleciendo a sí mismos y nunca cumplen el segundo mandamiento. Amén. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No solamente es: amados, yo te recibo, Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi esto, y bueno, y tus frutos, si no solamente dice que los recibamos, sino que dice que cumplamos sus mandamientos. Amén. Entonces vemos en este detalle que no habla de que creen o no creen, no está hablando de que puso a la derecha a los que creen y a la izquierda a los incrédulos, no, puso a la derecha a los que viven el segundo mandamiento, el amor al prójimo. Amén. El mismo Juan dice que el que no ama a su hermano y lo aborrece es un homicida, ¿verdad? O sea, de esa dimensión. Bueno, aquí está aclarado un poquito más amplificado. ¿Qué quiere decir? Hay que ver dónde necesitan del mensaje y de la necesidad natural, para que se cumpla lo que también Santiago dice. ¿De qué sirve que llegue un hermano y te diga que tiene necesidad y tú le dices: sí, vamos a orar, y te echas una larga oración y le dices: bueno, hermano, que te vaya, que Dios te bendiga y te provea? Amén. No, eso es un error muy común. Amén. Entonces estamos viendo que el discípulo de Cristo es algo más, está más allá que un creyente religioso,
está más allá que uno que ha hecho profesión, un profeso, ¿verdad? Que de labios ha dicho cosas, pero su corazón está alejado de Dios. Entonces un discípulo es el que trata de vivir los mandamientos que le da su maestro. Nosotros no tenemos otro maestro más que Cristo. Así que nosotros debemos de tratar de vivir como Cristo nos manda que vivamos. Y eso es algo que muchos no hacen. Que hay una confusión en cuanto al ser discípulo de Cristo. Creemos que todo se hace enlazándonos con los dichos de nuestra boca sin que haya testimonio de nuestros frutos. No puede ser. ¿Por qué? Porque Cristo cambia, porque Cristo transforma, porque Cristo nos hace nuevas criaturas, porque Cristo nos bendice, porque Cristo nos provee, porque Cristo lo que quiere es que el amor, amén, el amor entre todos los hombres se vaya ampliando lo más posible. Y entonces vemos a qué estamos comprometidos, a qué estamos obligados cuando recibimos la fe de Jesús, cuando lo hacemos nuestro maestro y nosotros queremos ser sus discípulos. Usted pregúntele a la mayor parte y pregúntele si quiere ser discípulo de Cristo y no va a saber qué contestar. Porque estamos inmersos actualmente en una corriente muy generalizada de únicamente adquirir conocimiento. Existen muchos lugares donde ir a conocer nuevas doctrinas, nuevas revelaciones, nuevas cosas. Pero realmente lo que nos va a identificar que somos como nuestro maestro es que vivamos conforme a su enseñanza. Amén. Y esto no es difícil. Y tan no es difícil que en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente: ¿estamos todos? Bien. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, dice, de lo que estamos compartiendo ahorita. Podemos leer capítulo 2, versículo 9, por favor, que dice así la bendita palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ese todavía está en tinieblas. Aleluya. Y si está en tinieblas, pues no es discípulo de Cristo. El que ama a su hermano, ese permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y luego dice, no sé si usted se ha preguntado, porque ha predicado muchas veces la palabra, y dice, ¿cómo es que no entienden? Amén. Tantas veces que hemos tocado el mismo tema, ¿cómo es que no entienden? Y algo semejante dice Juan en esta carta, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados ya han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y vuelve otra vez, os he escrito a vosotros, padres, es reiterativo, ¿verdad? Os he escrito, os he escrito. Amén. Es lo mismo que tantas veces se ha predicado la palabra, ¿verdad?
Porque habéis conocido el que es desde el principio, y os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, aquí Juan nos está diciendo, les he escrito, padres, ¿recuerdan? Jóvenes, les he escrito, madres, les he escrito, les he vuelto a decir y cada que les veo les digo, amén, que dice que ustedes ya vencieron al maligno. Y luego dice, ¿cómo sabemos que hemos vencido al maligno? Dice cualquiera de estos que recibió la carta de Juan, ¿verdad? Y nos lo decimos nosotros que hemos recibido tantas prédicas, y dice, no améis al mundo. Ya de entrada, no améis al mundo. No ames las cosas que están en el mundo, ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto sería muy bueno que los discípulos se lo memorizaran. Amén. Para que se aparten de una vez del mundo, para que puedan realmente poder crecer en el conocimiento de las enseñanzas de Cristo. Amén. Entonces les dice, y repetimos para los que están oyendo, anoten, y les dice, no améis al mundo. Amén. Si yo amo a Dios, no puedo amar al mundo. Amén. Ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Tú amas solo lo que está en el reino de los cielos. Amén. Todo lo que esté en el mundo, eso no es para ti. Es primera de Juan 2, mi hijo. Es de las últimas, Luisca. ¿Ok? Entonces, esto es muy claro, el señalamiento. No tenemos por qué confundirnos los discípulos de Cristo. No tenemos, porque es que es sencillo, es elemental, son cosas que están dadas. Y entonces dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo que está usando la palabra amor. No está hablando de que ya no usen nada que necesiten del mundo. Pues no podría ser. Obviamente no, está hablando de amar. O sea, amar es poner por delante al objeto amado. Si en este caso yo amo al mundo, yo no puedo amar a Dios. Si amo las cosas del mundo, yo no puedo amar las cosas que están en el reino de los cielos. Amén. Y ahí es textualmente, y aterrizando un poquito más, a decir que no puedo servir a dos señores. Amén. No puedo servir a las riquezas con las cuales puedo conseguir las cosas de este mundo y amar, mis amados, los tesoros del cielo. Esto es lo que viene en muchas partes de la Biblia, viene señalando y enseñando. ¿Puedo yo ser un discípulo del Señor a medias tintas? ¿Puedo yo ser hijo de Dios por horas y luego ser hijo del diablo por horas? Es imposible. Por eso es que el discípulo se tiene que definir quién es su Señor. ¿Para qué? Para que sepa cuáles son las enseñanzas que tiene que seguir, para que sepa cuáles son los mandamientos a los que está obligado. Amén. Todo lo que hay en el mundo, dice esta porción, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. Amén. Y luego Juan dice, y eso no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, el mundo pasa. El discípulo de Cristo debe de anhelar las cosas que son eternas, no las temporales.
Las temporales ya no fueron hechas para nosotros, porque ya no vivimos en la carne. La carne es temporal, la carne va a morir, por eso la carne desea las cosas que son temporales, sus satisfactores, que siempre son temporales. En el mundo no hay algo que a usted le satisfaga, bueno, ni siquiera por un día. Amén. Ya terminó el día, ya es otra cosa lo que se quiere. Ya la comida ya pasó, cada 4 horas hay que estar comiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el discípulo de Cristo sabe que hay cosas eternas y a esas él se inclina, ¿sí? Y dice, el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el mundo temporal, las cosas del reino de los cielos eternas. Amén. Vamos por favor al versículo 20. Dice, pero vosotros, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Quién es la unción del Santo, mis amados? El Espíritu Santo. Entonces Juan está diciendo, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes no son como los otros que andan en la carne. Como andan en la carne, pues desean las cosas de la carne, es obvio, no pueden desear otras cosas. Pero ustedes que ya tienen la unción y el bautismo del Espíritu Santo, ustedes que conocen todas las cosas, amén. Yo no les he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que les escribo porque la conocen, amén. Y ninguna mentira procede de la verdad. Y de ahí brincamos, por favor, al 27, para continuar con la idea que traemos, y dice, la unción que vosotros recibisteis de Él, voy a hacerlo más claro, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Jesús, permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma, así como el Espíritu Santo les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Amén. Ahora, hijitos, permanezcan en Él, en Jesús, para que cuando se manifieste tengamos la confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Y voy a concluir, mis amados, en esta prédica corta, en Juan, el Evangelio de Juan, versículo 14, por favor. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leerle desde el 12, por favor. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿puede haber un discípulo de Cristo que no crea en Él? No, ¿verdad? Ok. Las obras que yo hago, Él las hará también. Tremendo. Y aún mayores. O sea, que habrá un discípulo de Cristo que no haga milagros, maravillas y prodigios. No. Según la Escritura, no. Amén. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces ahí nos está otorgando que lo que dijo, toda autoridad y toda potestad se me ha sido dada, por lo tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y en Marcos nos dice que nos otorga el poder de hacer milagros, maravillas y prodigios. Ese es el discípulo de Cristo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre. Entonces, ¿vamos a tener el bautismo del Espíritu Santo si no guardamos los mandamientos de Jesús? No, aquí dice que no. Aleluya. Entonces dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos, y yo, o sea, es una consecuencia, ¿no? Si yo guardo los mandamientos de Jesús, es porque lo amo. Su palabra permanece en mí, y consecuentemente Él, ¿qué hace? Nos envía el otro Consolador. Amén. Pero si yo no lo amo, si yo no guardo sus mandamientos, si no soy su discípulo, ¿dónde de que yo tengo el Espíritu Santo? Porque si así fuera, amados, primero, sería injusto que alguien que nada más por haber hablado en alguna ocasión y haber dicho que recibía a Jesús, resulta que ya tiene el Espíritu Santo y su vida es un desorden, no guarda los mandamientos. Amén, no ama a Jesús. Y usted sí lo ama y guarda sus mandamientos. ¿Y es usted igual que Él? Imposible. En la Escritura, Dios no trata igual al justo que al impío. Amén. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Por qué? Porque me amáis, porque guardáis mis mandamientos. Y este Consolador estará con vosotros para siempre. Amén. No estará un día, no estará, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No quedaréis huérfanos, yo vendré a vosotros. Amén. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. En aquel día, todo esto es para el discípulo, obviamente. En aquel día vosotros, discípulos, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, discípulos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, discípulo, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Con quién? Con el discípulo. Aleluya. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Aquí estamos viendo por qué Juan dice que vosotros sabéis todas las cosas. Amén. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Ahora vamos a pasar al capítulo 16, por favor. Y el Señor les dice desde el versículo 15, ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor le está diciendo que va a morir, que va a ser sacrificado, que va a ser crucificado. Y obviamente sus discípulos, pues obviamente caen en tristeza. Amén. Porque todavía no se olviden que están en la carne, Pero yo os digo la verdad, y ahí viene lo hermoso, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí hay una enseñanza muy, muy interesante. Yo estoy en la tierra, el Espíritu Santo está en los cielos. Pero cuando yo ascienda a los cielos, el Espíritu Santo va a bajar. Ojo, ojo lo que les voy a decir. En el arrebatamiento, el Espíritu Santo subirá al cielo y el Señor bajará. Amén. La tierra está siempre bajo el cuidado de los cielos. O bien está el Señor Jesucristo, o el Cristo eterno, como en el Antiguo Testamento, el Verbo, o el Espíritu Santo obrando. Pero nunca hemos estado solos. Pero no están los dos.
Esto será hasta el reino milenial, cuando venga el Padre, cuando venga el Hijo y cuando venga el Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces aquí nos está diciendo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo está en pecado por cuanto no cree en mí. Los convencerá de justicia por cuanto yo voy al Padre, justicia porque Él cumplió toda justicia, ahora Él es el Señor de los señores, amén, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el mundo está en pecado porque no ha creído en Jesús, aleluya. El Espíritu Santo nos va a convencer de justicia, quiere decir que el Padre ya puso al Señor en el lugar más excelso, justicia, ya se cumplió toda justicia, y de juicio para Satanás, por cuanto él ya ha sido juzgado. Entonces aquí vemos tres cosas. El mundo está en pecado. Si acepta a Jesús, ¿verdad?, entonces encontrará salvación, se volverá su discípulo. Si el mundo no acepta, entonces encontrará condenación. Pero hay dos cosas que ya están resueltas. Una, el Señor Jesús ya está en los cielos, cumpliendo la justicia del Padre debido a su sacrificio eterno. Y Satanás ya está juzgado, amén, ya no hay más que hacer ahí, ya el Señor es el Rey, Satanás es el delincuente, amén. Solamente le queda al mundo decidir a dónde se va. ¿Se va con Jesús que está en el cielo o se va con Satanás que está sentenciado a perdición? ¿Sí entendemos? Entonces dos cosas ya están resueltas, solo falta una, y esa la deja a la voluntad de cada uno de los seres humanos. Amén. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar porque no tienen el discernimiento, no tienen la sabiduría, no tienen el entendimiento que les va a dar el Espíritu Santo cuando venga a ustedes. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En estos dos capítulos podemos encontrar la respuesta, amén, a cómo yo sé las cosas, a cómo yo estoy entendido, por qué se despertó en mí un anhelo de seguir a Cristo, de vivir para Cristo, por el Espíritu Santo. Ahora yo sé quién fue el que me llevó hasta los pies de Cristo, y ahora yo sé también quién es el que me guiará todo el tiempo para que yo no me aparte de Cristo. Amén. Entonces no es esfuerzo humano, no. Todo es del reino de los cielos. Solo basta que digamos: Señor, tú eres mi Señor, mi Rey. Te amo y te obedezco. Y a partir de ese momento a usted lo adopta el cielo. Y el cielo empieza a obrar en toda su vida y en todas las circunstancias. Por eso nosotros somos vencedores en Cristo. Amén. Aleluya. Y concluimos con lo siguiente, por favor. Mateo versículo 22. Mateo capítulo 12, versículo 22. No había dicho el capítulo, ¿verdad? Bien. 12, 22. Y ahora sí, todo lo que leímos anteriormente, mire usted la vida del discípulo, que debe de saber, porque ¿será este el Mesías? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Amén.
había una corriente de opinión entre los fariseos de en ese tiempo que Jesús era un brujo, que Jesús obraba por obras de fuerzas sobrenaturales. Amén. Y entonces por eso le están adjudicando que él por Belcebú es que hace los milagros. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Ojo, ahí de un poquito le doy un rasponcito a los matrimonios. Amén. Si los matrimonios están en conflicto, no permanecerán unidos. Amén. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecería su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Por qué? ¿Sus hijos quiénes eran? Los discípulos que se estaban convirtiendo a Cristo. Y entonces ellos hacían maravillas, milagros y prodigios también. Está hablando de Mateo, está hablando de Juan, está hablando de Pedro, está hablando de Andrés. Amén. Esos son sus hijos. Dice, si yo echo por Belcebú, ¿ellos por quién los echan? Amén. Pero si yo, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Podríamos decirlo de la siguiente manera: de cierto os digo, que si ustedes echan fuera demonios, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Amén. Haciéndolo un poquito más coloquial. Entonces el Señor dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros. ¿Por qué? Explico un poquito más. Hasta antes de la muerte en la cruz, Satanás engañaba a todo mundo. Amén. Satanás era el príncipe de este siglo. Amén. Su reino de las tinieblas estaba sobre la tierra. Pero entonces vino el Señor Jesús, y con él vino el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios estaba con él. Aunque estaba en semejanza de hombre, estaba con él todo el poder del cielo. Y entonces dijo: ahora el reino de los cielos ha llegado. Por eso cuando nosotros empezamos en la casa, empezamos a hacer que se vaya comprimiendo el mundo de tinieblas. Tal vez empiece ya: mi casa está limpia, ahora las tinieblas tal vez en el vecino, voy a empezar a orar por mi colonia, entonces ya lo eché de la colonia, entonces empiezo a orar por mi ciudad o por mi pueblo, y entonces si nos unimos muchos ya lo echamos de la ciudad. Entonces el reino de los cielos ha llegado. Amén. Entonces quiere decir que el establecimiento del reino de los cielos está bajo la responsabilidad de los discípulos. Sí. Sí. Porque Él está sentado allá y ya nos facultó, ya nos dio autoridad y potestad para que en su nombre echemos fuera demonios, para que en su nombre se establezca el reino de Dios en todas partes. Amén. ¿Y cómo sé que esto pasa? Y ya viene el ejemplo. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Antes solo había un hombre fuerte, que era Satanás y sus huestes, y todos los hombres estaban sometidos a sus influencias. Amén. Pero ahora vino, ¿qué? Otro más fuerte. ¿Quién es el hombre más fuerte? El Espíritu Santo de Dios. No es Jesús, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él es el hombre más fuerte. Él es el que ata, echa fuera, amén, reprende demonios y establece el reino de Dios. Que no lo puede hacer
si no es a través del ser humano. Y ahí es donde entra el discípulo, donde se une los seguidores de Jesús, los discípulos de Cristo, se unen al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se establezca el reino de Dios y sea glorificado el nombre de Jesús. Amén. Esa es la función del discípulo. De esta manera entendemos la importancia de ser discípulo. Yo los invito a los que están aquí ahorita en la sala y los que están en casa o por otro medio escuchándonos, que aclaren su mente, que dejen de llamarse cristianos nada más y se vuelvan discípulos de Cristo, que agarren la plenitud de su responsabilidad que deriva no de nosotros, sino de la voluntad del Señor Jesús, y que para que se cumpla esa voluntad que hemos expresado, Él nos va a dar toda su fuerza, todo su poder. Aleluya. Y de esta manera ya no viviremos como simples cristianos, sino como viviremos como la familia de Dios, porque la familia de Dios está hecha con los discípulos de Cristo, está hecha con los santos. Amén. Esos son los hijos de Dios. Entonces, solamente puede ser discípulo un hijo de Dios. Bien, mis amados, oramos y que el Señor ponga en su corazón y en su mente, le revele aún más de lo que en este breve tiempo compartimos, sabiendo que los tiempos son cortos, que los tiempos son malos y que el enemigo toma ventaja cada vez más, porque en lugar de ser discípulos de Cristo, queremos ser cobradores de impuestos. Queremos pedirle al cielo que nos dé cosas naturales, materiales, porque seguimos amando las cosas de este mundo. Entonces, realmente estamos teniendo una vida de publicano, una vida que busca adquirir ganancia, aunque sea ganancia deshonesta, usando la palabra, tergiversando la palabra. O como dice la misma Escritura, hemos hecho de nuestro vientre nuestro Dios y estamos atrás de los placeres de la carne. Esos no pasarán. Todo el que invierta su tiempo, su vida, su pensamiento, sus sentimientos en cosas temporales, así las perderá. Pero todos los que pongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, tendremos recompensa, cosecharemos vida eterna y entonces seremos lo que siempre ha pensado el Padre de nosotros, hijos que establezcamos su reino, y ya no será solo en esta tierra, sino que será en cielos nuevos y tierra nueva. La gloria sea para el Señor Jesucristo, revelador de la palabra. En su nombre le damos gracias a nuestro Padre eterno por habernos enviado su doctrina, su mensaje, sus promesas y sobre todo su Santo Espíritu, con el cual su poder se manifestará en cada uno de los días de nuestra vida. Señor, gracias, gracias, gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la vida. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo, el que dará vida abundante. Y gracias por tu Santo Espíritu, que será el que guardará para que se cumpla todo lo que nos has prometido. Así sea todo para la gloria del nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén.